Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos este martes 5 de noviembre de 2019. Recuerde que estamos en Comunicadores MX vía Facebook, también en YouTube con la misma denominación, Comunicadores MX. Tenemos además una página disponible para usted de análisis en www.comunicadores.mx. De igual manera tenemos teléfonos en el estudio. Recuerde que su participación es importante. Estamos en el 919-4904 o en el 919-4905. Emítanos sus comentarios, sus sugerencias, sus observaciones, sus críticas, porque en esa medida también nosotros nos retroalimentamos y por supuesto hacemos más rico este espacio con el propósito de que resulte de su interés. También recibimos sus mensajes, denuncias, comentarios vía WhatsApp al 7225-630437. Les saluda Veneranda Mendoza, en ausencia del titular de este espacio, Luis Pantoja Ríos, a quien enviamos un cordial saludo y esperamos, si es posible, que establezcamos comunicación más adelante con él, pues esperamos que pueda tenernos un reporte especial sobre qué está haciendo, dónde se encuentra y cuál es el motivo de que no se encuentre el día de hoy con nosotros. Independientemente de ello, pues le invitamos a que se quede con nosotros, que nos escuche, que nos dé like, que nos comparta. Y sobre todo, insisto, que nos deje algún comentario a través de cualquier medio que ya mencionamos. El día de hoy vamos a platicar, o esperamos platicar, porque también ella tiene sesión plenaria, con la diputada Mariana Uribe Bernal. Ella es diputada por el partido Morena, además fue electa por el Distrito 30 de Naucalpan. Es presidenta de la Comisión de Equidad y Género en la actual legislatura local y ha propuesto reformar el Código Penal del Estado de México. ¿Para qué?
para que los abusos sexuales, sobre todo de menores, que México, conforme a las mediciones que se realizan a nivel internacional, México es uno de los países en donde este delito está punteando, está al alza, es uno de los primeros lugares a nivel mundial, entonces debe preocuparnos y, por supuesto, ocuparnos. En este entendido, ella ha propuesto reformar el Código Penal del Estado de México para que, además de la pena que en la actualidad contempla, se pueda emitir una especie de publicación de sentencia. ¿Esto qué significa? Que si alguna persona es sentenciada por este delito, es decir, una vez que ya se ha determinado que es culpable, pues también se puede publicar la sentencia en 2 periódicos de carácter local, los que determine o elija el juez, con el propósito de ¿qué? Pues de alertar a los padres de familia, de alertar también a otros menores que se puedan encontrar en riesgo. Recordemos que esta pena, si mal no recuerdo, alcanza valga la redundancia, la penalidad máxima de unos 15 años de prisión, suponiendo sin conceder que algún personaje se le sentencie por 5 años y después esté otra vez en las calles, pues por supuesto que la publicación de sentencia resultará un instrumento más para saber si este personaje que ya dejó la cárcel, pues es un potencial riesgo para nuestros hijos, para nuestros menores de edad. Esperemos entonces contactarla si la sesión plenaria nos lo permite. De igual manera, vamos a platicar con Cecilia Portilla. Ella es directora de Cultura del Ayuntamiento de Toluca. ¿Cómo nos fue en esta etapa, en este asueto relacionado con la Feria del Alfeñique, con la fecha de Todos los Santos o del Día de Muertos? ¿Cómo nos fue en materia de cultura en Toluca? Hay la tradicional, reconocidísima desde hace muchos años, décadas, la Feria del Alfeñique. Ahora, ¿cómo nos fue? ¿Estaremos ganando identidad? ¿Realmente la cultura mexicana sigue vigente o se empiezan a imponer o se refuerza aquella otra cultura estadounidense que tenemos muy cerca y que no es que sea mala, sino que a veces choca o tiende, y por qué no, a comerse a las culturas tradicionales, en este caso a la Feria del Alfeñique? Ojalá nos tenga buenas noticias, como siempre, pues también vamos a hablar de nota roja, este caso que han conmocionado prácticamente a Toluca, el caso del al menos triple feminicida, Óscar García Guzmán. Ya la Fiscalía ha emitido un decreto para brindar una recompensa de hasta 300,000 pesos para localizar y aprender a este personaje. Son parte de los temas que le tenemos preparados para el día de hoy. Lo invito a que se quede y a que comparta con nosotros sus comentarios en cualquier sentido. Ya sabe que aquí a las cosas por su nombre, así que daremos lectura tal cual nos los envía. Hace 4 años, José Humberto Pérez Espinosa, el expresidente del Frente Mexiquense por una Vivienda Digna AC, cumplió 4 años en reclusión. A José Humberto Pérez Espinosa, el Comité Cerezo AC, que es el comité relacionado con todos los presos políticos, lo considera un prisionero de conciencia. ¿Cuál es la diferencia entre un preso político y un prisionero de conciencia? Bueno, según el Comité Cerezo, el preso político tiene un activismo un poco más radical, a veces relacionado, sí, con el uso de la violencia. Por ejemplo, en ese caso se considera a los macheteros de Atenco, porque digamos que su lucha era un poco más radical, más fuerte. Pero en el caso de José Humberto Pérez Espinosa, la defensa del derecho humano a una vivienda digna la ha realizado siempre por la vía pacífica. Y en este entendido es que el Comité Cerezo le considera un prisionero de conciencia. Entonces, el día de ayer se cumplieron 4 años de este activista en reclusión y platicamos obviamente sobre este tema con él. Él nos comenta que el fiscal Alejandro Gómez falta a la verdad cuando asegura que no se puede desistir en la denuncia en su contra y cuando atribuye a su defensa, a la defensa del activista, el alargamiento del juicio por la tercera carpeta de robo con violencia. Recordemos que este activista, o insistamos en que fue detenido el 4 de noviembre de 2015 por su defensa al derecho humano a la vivienda digna y decorosa. El activista, considerado prisionero de conciencia por el Comité Cerezo AC, aclaró
declaró que la carpeta 63 que le fue instaurada por el supuesto delito de robo con violencia ocurrió cuando la Fiscalía aún era Procuraduría General de Justicia del Estado de México. El nuevo sistema entró en vigor en plenitud el 18 de junio de 2016, de tal manera que se rige bajo el Código de Procedimientos Penales del Estado de México, es decir, la última carpeta de robo con violencia, la tercera imputada a José Humberto Pérez Espinosa, está regida bajo el Código de Procedimientos Penales del Estado de México, que en su artículo 137 prevé el sobreseimiento que se puede presentar en cualquier audiencia del juicio oral hasta antes de la sentencia, o que se pueda dar la absolutoria por falta de pruebas, como sería su caso. Y en estos términos lo manifestó José Humberto Pérez Espinosa, presidente del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, ACE. Nos corresponde el Código de Procedimientos del Estado de México, que dicen que con el principio de la lealtad y de buena fe, el Ministerio Público puede pedir hasta la sentencia más mínima, o en su caso, sobreseer o decir que se le dé la absolutoria porque no lleva pruebas. Esos tres elementos podría dar Alejandro Jaime. Uno, que se desista porque no hay elementos para sentenciar condenatoriamente, o el sobreseimiento, artículo 137 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México. Y bueno, también tiene pendiente una cuarta carpeta que le fue fabricada cuando se encontraba recluido en el penal de Chiconautla. Este penal es conocido como el infierno porque es uno de los que se encuentra en Ecatepec, imagínense. En Ecatepec es el municipio que tiene el índice delictivo, o de los índices delictivos más fuertes a nivel estatal, a nivel nacional también. Tiene una saturación igual que todos los penales estatales, pero los propios reclusos le han dado el nombre de el infierno, ya se imaginará. Entonces, cuando él intentó combatir el autogobierno, le fue fabricada esta cuarta carpeta por el delito de extorsión, de tal manera que por esta última carpeta por presunta extorsión, indicó que el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el que aplicaría porque es más reciente, dice que si a más tardar en un año no hay pruebas de cargo, es decir, las que lo imputan, las que presentan quien lo acusa, el juez puede declarar la libertad, y el 1 de octubre pasado venció este término, es decir, pasó un año ya sin que la parte acusadora presente alguna prueba. Ya solamente hay que reponer 3 audiencias, y entiendo que ya quedarán 2 o 1, porque estas audiencias se perdieron cuando el activista enfermó y fue intervenido quirúrgicamente. Incluso dijo uno de los testigos de ellos, es decir, de la parte acusadora, dice que no se cometió el delito, que fue mentira y que ni siquiera hubo golpes. Al final de cuentas, según este testigo de la parte acusadora, incluso dice que la molestia de quien acusa surgió de la fundación de la asociación Presunción de Inocencia. Sintió que tras esta convocatoria que tuvo José Humberto para defender a quienes están acusados de forma que son inocentes y que se encuentran acusados, pues le competía, ¿no? Le restaba poder, y por esta razón es que, según el testigo refiere, pues le fue fabricada esta última carpeta. También en este caso, el del delito de extorsión, indicó, hay posibilidad de sobreseer la denuncia bajo el principio de buena fe consagrado en el artículo 21, inciso B de la Constitución. El también fundador de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, AC, atribuyó las declaraciones de Gómez Sánchez, más que al desconocimiento de la ley, a la falta de voluntad para reconocer que perdieron, que la legislación penal no les da la razón en ambos procesos. En cuanto al señalamiento del titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en el sentido de que la defensa de Humbertus estaba dilatando el juicio, el activista recordó que la supuesta víctima fue quien tardó 11 meses o hasta 11 meses en llevar a sus testigos en la primera etapa, que consiste en la presentación de las pruebas de cargo, mientras él, José Humbertus, en tan solo 2 meses presentó sus pruebas de descargo,
mientras estas últimas audiencias ha presentado las pruebas supervinientes. Estas pruebas supervinientes no necesariamente son requeridas, pero desde el punto de vista de José Humberto Pérez Espinosa, justamente porque le han puesto muchos bloqueos, consideró importante desahogarlas y presentarlas porque salieron a la luz pública una vez que sus abogados realizaron el ejercicio de interrogatorios y contrainterrogatorios. En contraste, recordó, la parte acusadora y el Ministerio Público no han presentado ninguna carga de prueba, a pesar de que conforme al artículo 20, apartado A, inciso 5, la carga de la prueba corresponde a la parte acusadora. Indicó que a la fecha no han acreditado el robo y menos aún la violencia, pues no presentaron la supuesta arma utilizada para cometer el presunto ilícito. Pérez Espinosa explicó que sus demandantes pretendieron demostrar el robo de un teléfono celular con una póliza, mientras él demostró que ese celular nunca se reporta a Unifón ni a AT&T como robado y que incluso el 24 de mayo de 2016, ya con el juicio en marcha, fue dado de baja, mientras esta operación solo puede realizarla el titular del contrato. Para acreditar la compra de una computadora HP Pavilion, que supuestamente también fue motivo del robo, quienes acusan presentaron un estado de cuenta de una tarjeta de crédito Banamex a nombre del esposo, en copia simple y alterada, porque dicen que el gerente de Coppel, donde la compraron, les puso la leyenda de que esa era la factura y ni siquiera refiere que el gasto corresponde a una computadora o tiene la clave del aparato. La supuesta compra de botes de pintura, que también asegura fueron robados y tuvieron un costo de 1,250 pesos, quiso ser probada con una factura de crédito. En ninguno de estos tres casos, refirió, los documentos presentados tienen idoneidad, no acreditan ningún robo porque nunca se robó nada, pues tampoco acreditan ninguna compra de estos artículos. Por el contrario, explicó, mediante las pruebas de descargo se ha fortalecido la teoría del efecto corruptor, pues la orden de aprehensión por la carpeta 63 fue solicitada por los fiscales de fraccionadores de Texcoco, a pesar de que la legislación aplicable establece que cuando los delitos son especiales o especializados, debe conocer de ellos el Ministerio Público donde se cometió el ilícito. Es decir, la orden de aprehensión debió ser girada por un juez de Tecámac y no de Texcoco, como ocurrió. Además, 16 de los 18 datos de prueba para conceder la orden de aprehensión corresponden al delito de robo con violencia a transporte de carga. Es decir, no corresponden al delito de robo con violencia a casa-habitación, el que se le imputa, y solo 2 son de la supuesta víctima, Norma Leonor Holguín, y del perito Cornelio Contreras Espíndola, lo que pretende ser corroborado con las pruebas científicas respectivas. Es decir, José Humberto Pérez Espinosa en estos momentos se está dando a la tarea de confirmar que esta orden de aprehensión fue suscrita por personas distintas, impresa en momentos distintos, de tal manera que no corresponde un delito con el otro. El que se le imputa de robo con violencia a casa habitación no es el mismo que por el que se libera la orden de aprehensión, que es el de transporte de carga. ¿Cómo lo va a comprobar? Bueno, con algunas pruebas de documentoscopía, grafografía, algo así, ¿no? Bueno, él pretende demostrar a través de estos instrumentos científicos que efectivamente esta orden de aprehensión se imprimió en momentos distintos, forman parte de acusaciones distintas, de tal manera que también es una denuncia fabricada. ¿Y por qué llevar a este momento a José Humberto Pérez Espinosa si dice que al final de cuentas la Fiscalía, con base en este artículo 137, está facultada para sobreseerse si quisiera en cualquier momento antes de emitirse la sentencia? Bueno, finalmente esto es quizás lo que demuestra la falta de voluntad de la contraparte. De cualquier forma, obviamente se está buscando por parte de los familiares de José Humberto Pérez Espinosa, de la gente que lo sigue, que está convencido con la causa de su defensa del el derecho humano a la vivienda digna y decorosa y también el derecho a no ser acusado falsamente, que es esta otra fundación o esta otra asociación que él fundó.
Y entendemos que hoy por la mañana el padre Alejandro Solalinde Guerra, que es además un activista social en el país, se reunió con integrantes de la Junta de Coordinación Política de la legislatura local para tratar el tema de José Humberto Pérez Espinosa. Lo mismo habría ocurrido una reunión del padre Alejandro Solalinde con el secretario de Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta Aladro, con la finalidad de ir analizando, agilizar su caso, de ver la viabilidad de que por fin ya deje la reclusión en que se encuentra desde hace 4 años, pues según él lo explica, no existe ninguna prueba de cargo que demuestre esta tercer carpeta de robo con violencia casa-habitación. Recordemos que había 2 más por el mismo delito. Y de estos ya quedó prácticamente liberada, demostrada su inocencia. Pero insistimos, el hecho de que no se haya sobreseído hasta el día de hoy el fiscal, bueno, nos habla que quizás la voluntad no es tanta como para acatar aquel exhorto que ya tiene más de 6 meses, que fue emitido en marzo pasado por la legislatura local, para analizar el caso del activista y también para dejarlo en libertad. Y a propósito de José Humberto Pérez Espinosa, les recordamos que el día de mañana él tiene su programa Preso de Conciencia a través de esta plataforma, un programa que aparentemente no tendría mayor repercusión social porque tenemos una mala idea de que todos los que están detenidos en la cárcel se lo merecen, pero también en este espacio hemos dicho que la mayoría de las personas que están en la cárcel, no necesariamente, o no sé si la mayoría, pero por lo menos un porcentaje, está en la cárcel porque no tuvo dinero para llegar a un acuerdo quizás con el policía que lo remitió, o con el juez, o con los agentes del Ministerio Público, o porque hay la indicación de que hay que engrosar las estadísticas de detenidos. En fin, son diversos los motivos, pero muchos de los que están en la cárcel no son los que deben estar y los que están en libertad tampoco son los que deben estar. Entonces, él ha abanderado esta causa, la defensa de quienes están recluidos de manera injusta, y esto es justamente el tema en el que se basa su espacio Preso de Conciencia. Mañana, entonces, a las 5 de la tarde, también lo invitamos a que lo escuche. Seguramente también nos ayudará a ser más empáticos con este tipo de causas. Y solamente referirle que en estos momentos se encuentra prácticamente sitiado el centro de Toluca, sobre todo el Palacio de Gobierno. Si usted no tiene nada que hacer en el centro de Toluca, no vaya. No vaya a perder su tiempo, evítelo, porque hay una marcha de los integrantes de la Escuela Normal de Tenería o de los estudiantes de la Escuela Normal de Tenería, independientemente de que usted no converja, no coincida con la manera de su lucha. Al final de cuentas, también es importante referir que tienen sus razones, que por lo menos en la última movilización estaban acusando que no les habían pagado varias quincenas, y en todo caso, entre los estudiantes y las autoridades tendrían que ver quizás otra manera de resolver sus problemas, de hacerse escuchar, para que no resulten terceros afectados. Vamos a hacer una breve pausa y lo invitamos a que se quede con nosotros. Cuando regresemos, bueno, la entrevista, de una vez nos vamos a la entrevista. Ok, bueno, entonces vamos a platicar y saludo con mucho gusto a la diputada Mariana Uribe Bernal. Ella es presidenta de la Comisión de Equidad y Género en la actual legislatura local. Ha propuesto una reforma al Código Penal estatal con la finalidad de que en el caso del delito de abuso sexual infantil, además se publique la sentencia en al menos 2 periódicos de circulación local con el objetivo de garantizar la protección de los menores que en lo sucesivo o en el futuro pudieran ser víctimas de alguien que ha sido sentenciado por este ilícito. ¿Qué tal, diputada? Buena tarde. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo a tu auditorio. Muchas gracias, diputada. Pues platíquenos en qué consiste básicamente esta iniciativa y por qué surge esta pretensión de que se modifique el Código Penal estatal. Bueno, como bien lo mencionas, pues estamos buscando una reforma al Código Penal estatal en el artículo 270, sería una adición al segundo párrafo en donde buscamos la publicación de la sentencia. Quiero decirte que esta
Esta inquietud surgió a partir del diálogo que una servidora tuvo con algunos magistrados, en donde podemos ver la coordinación que existe en la actual legislatura con los demás poderes. Entonces, solamente estamos buscando agregar la publicación especial de la sentencia a costa del sentenciado, y que consiste en la inserción total o parcial de dicha sentencia hasta en 2 periódicos de mayor circulación en la localidad que se dé. Asimismo, el juez será quien seleccione los periódicos y va a resolver la forma en la que tenga que darse esta publicación. Esta inquietud también de poder hacer algo en contra de esto que está sucediendo, pues es por los altos índices que tenemos en casos de agresión sexual, en donde las niñas y los niños están sufriendo. Primeramente quiero decirte que incluso por sus familiares, después por sus maestros y por los sacerdotes. Entonces, pues de acuerdo con algunas encuestas que tenemos para la prevención de la violencia, en donde participa el INEGI, pues tenemos que el delito de violación alcanza hasta 1,764 niñas y niños de adolescentes por cada 100,000 menores. Entonces, como podrás ver, son cifras alarmantes que nos preocupan y que estamos legislando en favor de nuestras niñas y nuestros niños, que sin duda alguna son el futuro de nuestro país. ¿De qué manera, diputada, nos ayuda el hecho de que se publiquen las sentencias, sobre todo en el caso del abuso sexual infantil? Sí, mira, esto nos ayudaría porque, bueno, esto tendría, en algunas ocasiones nos decían que si era algo equiparado con la Carta de Antecedentes No Penales. Por supuesto que no tiene nada que ver, pero creo yo que sí es necesario que conozcamos a los agresores para que más niños no estén sufriendo acerca alguna violación, algún abuso en su contra. Es decir, esto podría alertarnos que algún personaje ya fue sentenciado por este delito. Así es correcto. Estaríamos alerta, y muchísimo más los padres de familia que se encuentran dentro de las instituciones educativas y que en algunas ocasiones se da este delito por parte de los maestros, pues estaríamos alerta para conocerlos al 100%. Uh-huh. Y cuando habla de la publicación parcial, obviamente me imagino que hay 2 datos que no se pueden obviar, no se pueden evitar para ser publicados, porque de otra manera no serviría de nada esta sentencia. Específicamente me refiero al nombre, que podrían arguir que son datos personales, y me imagino también que en el caso, no sé, de los profesores también, o de los sacerdotes, pues también se tiene que mencionar su cargo, porque si el día de mañana esta persona ya salió en libertad y vuelve a ser contratada en una escuela, pues por lo menos los padres de familia deben tener estos datos. Así es. Mira, por supuesto que estos datos tendrían que publicarse forzosamente, porque si no, pues no estaríamos sabiendo de quién hablamos y estaríamos también incluso ante pues una laguna, ¿no? Entonces, este vacío legal que existe en la imposición de esta pena, pues entonces nos obliga a nosotros como legisladores a llenar estos vacíos para que se puedan considerar. Uh-huh. Y bueno, también hablaba que el costo tiene que ser absorbido por el sentenciado. Claro, por supuesto. Eso no puede ser de otra manera, no podemos ponerlo a cargo de la víctima tampoco. Uh-huh. Y quien determine qué periódicos serán los utilizados. Serán los jueces, así es, los juzgadores serán quienes determinen qué parte de la sentencia se publicaría y, por supuesto, en qué periódicos de circulación local estaríamos publicándola. Por supuesto que es plausible el hecho de que se afinen las penas, se incrementen incluso, pero referíamos o conversaba el otro día con uno de mis compañeros en el sentido de que también científicamente está demostrado que las penas o el incremento o fortalecerlas por sí mismo no disminuye los índices delictivos. En este caso, diputada, ¿no tendría también que hacerse alguna reforma para ir erradicando, la impunidad, porque sabemos que de los delitos que se denuncian, pues una buena parte no llegan a sentencia, y la otra, pues para combatir también la corrupción, tanto a nivel Fiscalía Estatal como a nivel Poder Judicial?
Sí, así es. Quiero decirte que, por supuesto, una servidora se encuentra del lado de la prevención. Estoy segura y también estoy convencida que endureciendo las penas tampoco vamos a lograr eliminar que se cometan delitos dentro de nuestra localidad, dentro de nuestro estado y, por supuesto, dentro de nuestro país. Es necesario llevar a cabo estas reformas porque nos están advirtiendo claramente de un vacío legal que tenemos existente en la imposición de esta pena accesoria, pero, por supuesto, decirte que estamos del lado también de la prevención, que estamos trabajando de la mano con la Fiscalía y con los demás poderes involucrados, con las autoridades pertinentes y que también están involucradas en estos temas de delitos y, por supuesto, en mayor medida con los menores de edad, pero pugnamos por unas medidas de prevención para que logremos erradicar tanto abuso sexual en nuestros menores. Es decir, que esta reforma también de alguna manera es preventiva, pues al conocerse el nombre del presunto agresor, pues se pueden tomar algunas medidas. Así es. Muy bien, diputada, pues si nos desea agregar algo sobre el tema. Pues nada más decirles que estamos trabajando en favor de la niñez y de toda la población mexiquense para evitar este tipo de abusos y, por supuesto, estamos convencidos de que nuestra niñez toda la niñez del Estado de México merece ser feliz a toda costa, porque, como siempre se los he dicho, en ellos está la mejor inversión que nuestro Estado puede hacer por tratarse del futuro de nuestro país. Entonces, pues recordarles que estamos trabajando en favor de ellos y de toda la población mexiquense. Usted también ha estado muy inmersa en el tema de la alerta de género y estas cuestiones. Me pareció leer en algún medio de carácter local que el secretario de Justicia, Rodrigo Espeleta, había propuesto o estaba anticipando la posibilidad de que para el siguiente año, para la alerta por violencia de género, se etiquetaran algo así como 100 millones en el caso de los feminicidios y otros 100 millones en el caso de la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres. Hasta hoy había 30 millones de pesos en la bolsa. Así es. ¿Qué otro tipo de candados, diputada, se podrían establecer? Y preguntarle si esta cantidad sería suficiente, porque en el entendido de que la cuenta pública 2018 revela que al final llegaron a las arcas estatales 343,000 millones, pues 30 millones para 2018, pues eran algo así como 0.01%. Y los 100 millones, en el entendido que pueden ser más de 300 para el siguiente año, me refiero a más de 300,000 millones como presupuesto, también sería algo así como a lo mucho 0.1%. Entonces preguntar si la cantidad sería suficiente y en todo caso qué tipos de candados se pueden establecer para evitar que esos recursos no se utilicen, por ejemplo, en comprar souvenirs para el Día de la Mujer, etcétera. Sí, así es. Mira, quiero decirte en primera instancia que yo pienso que ningún recurso es suficiente para poder atacar este mal. Definitivamente estamos en la misma situación, necesitamos pugnar por la prevención, el trabajo que los gobiernos municipales también deben llevar a cabo, pero sí decirte que desde la legislatura estamos analizando ampliamente el presupuesto que le vamos a dar a cada área y muchísimo más para la alerta de violencia de género, porque este mal nos está rebasando. Incluso te diría que en el Estado de México estamos naturalizando este delito. Entonces no podemos continuar así, las mujeres no podemos seguir viviendo con miedo a lo largo y ancho de nuestro estado y decirte que estamos revisando desde la Comisión Especial estas cifras porque necesitamos saber y necesitamos auditar cada uno de los pesos que estamos etiquetando desde la legislatura. Tuvimos una reunión la semana pasada en la Comisión Especial aquí dentro de la legislatura en donde todas las diputadas integrantes y los diputados asociados estamos ciertos de que debemos auditar todos estos recursos porque a veces pareciera absurdo que gasten tanto dinero en la compra solamente de una computadora. Entonces necesitamos que sea realmente comprobable ese recurso y que nos rindan cuentas para saber que se están utilizando de manera correcta los recursos. Y si mal no recuerdo, otra de las quejas era que apenas se estaban autorizando, ya estamos por terminar 2019 y apenas se están liberando los 30 millones etiquetados este año para los municipios. Así es, eso es parte de un trabajo que también los municipios tienen que llevar a cabo, presentar un plan de acción para poder llevarlo a sus comunidades y por supuesto ahí estamos pidiendo de manera muy concreta el apoyo de los presidentes municipales
penales, que quiero decirte que ha sido entregado al 100%. Algunos ayuntamientos nos faltan en la entrega de estos programas para saber cómo liberar el recurso, pero quiero decirte que estamos trabajando de manera muy coordinada y quisiera atreverme a decir que esta segunda alerta de violencia de género va a tener un mejor resultado con un trabajo coordinado de todas las autoridades. Cuando usted me dice que están analizando con mayor detenimiento lo del posible presupuesto, ¿cabe la posibilidad de que no se quede en los 100 millones para cada alerta que pretende solicitar el gobierno estatal? Exactamente, lo estamos analizando, estamos viendo, pues tú sabes que tenemos que llevar a cabo un análisis exhaustivo de todo el presupuesto, porque pues no, desgraciadamente no tenemos solamente ese tema que atender, tenemos muchísimos más sectores como son salud y alimentación que no podemos descuidar tampoco. Uh-huh. Pero este sí será un tema prioritario. Por supuesto, obviamente. Es un tema prioritario para nosotros en la legislatura. Ajá, y la otra es que históricamente se ha apelado a la buena voluntad, la legislatura ha hecho muchos exhortos a las autoridades, sobre todo municipales, para que implementen las medidas relacionadas con ambas alertas. ¿No es hora ya, diputada, de quizás pensar en sanciones? Porque, bueno, aparentemente la buena voluntad y los llamados no han rendido los frutos deseados. Así es, quiero decirte que también estamos llevando a cabo el análisis ya de la ley orgánica municipal para poder implementar reformas que evidentemente puedan llevar a cabo los alcaldes de manera obligatoria. Desgraciadamente en nuestro país esto así sucede. Si la ley no obliga, pues a veces no se cumplen las normatividades o no cumplimos las expectativas que deberíamos cumplir. Y exactamente, estás en lo cierto, no dependemos solamente y no requerimos de buena voluntad para poder llevar a cabo estas acciones. Tenemos que llevarlo a cabo de manera obligatoria y estamos llevando un análisis exhaustivo también de las leyes para saber cómo podemos sancionar a quienes no cumplan con la parte que les corresponde en cuanto a estas alertas de violencia de género. Pues, ¿algo que desea agregar, diputada? No, muchísimas gracias. Estamos en contacto y gracias por su tiempo. Gracias a usted, hasta luego, buena tarde. Hasta luego, igualmente. La diputada Mariana Uribe Bernal, ella es legisladora por Morena, fue electa por el Distrito 30 de Naucalpan y además es presidenta de la Comisión de Equidad y Género en la actual legislatura local. Vamos a una breve pausa y le invito a que aún se quede con nosotros. Con el fin de intercambiar experiencias y compartir los logros alcanzados en Nezahualcóyotl en materia de seguridad pública, representantes de diversas corporaciones policíacas del país acudieron a esta ciudad para conocerlo de primera mano y al mismo tiempo analizar la implementación del nuevo informe policial homologado móvil. Así lo informó el alcalde Juan Hugo de la Rosa. El alcalde le dio la bienvenida y agradeció la representación de los municipios de Chihuahua, Ciudad Juárez, Culiacán, Delicias, Escobedo, Hermosillo, Jiutepec, León, Los Cabos, Puebla, Puerto Vallarta, San Cristóbal de las Casas y Santa María Huatulco, pues afirmó que solo unidos es posible superar las adversas condiciones en materia de seguridad que permean en el país. Invitó a los representantes de las corporaciones policíacas a recorrer las calles de Nezahualcóyotl y conocer los logros y retos que implica el apostar a la proximidad social y cómo se ha transformado la perspectiva de la población respecto del papel de la policía, al dejar de considerarla ajena y hacerla parte de la comunidad.
1:37 p.m. Gracias por continuar con nosotros. Agradezco mucho a Rosa María, obviamente, entre tanta información que la cera, hay algo que festejar. Ojalá hubiera más cosas que festejar, pero muchas gracias. A Lu Delgado, igual le mando un abrazo. Raúl Mejía Hernández, saludos de vuelta. Recuerde que no está Luis Pantoja, pero hacemos este espacio con mucho cariño, aún en su ausencia, así que lo invito a que siga con nosotros, a que nos comente, a que le eche porras. Vamos a ver si todavía es posible enlazarnos con él un poco más adelante, y si no, pues de cualquier manera mañana lo tiene de vuelta. No lo extrañe y sí, compártanos, coméntenos qué le parece el programa, en qué podemos mejorar, qué le parece las materias que hemos platicado hasta ahora. Y pues cualquier inquietud ya sabe que aquí es muy bien recibida. Vamos a hablar ahora del tema que menos nos gusta, de la nota roja. Hay un caso que desde hace algunos días conmociona al Valle de Toluca, este caso del encuentro de al menos 3 cuerpos aparentemente de mujeres en un domicilio del Valle de Toluca. Ya es buscado este personaje que presuntamente habría cometido los crímenes, Óscar García Guzmán, y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ofrece una recompensa de hasta 300,000 pesos para poder localizarlo, para quien proporcione información que lleve a localizar a este personaje. Tenemos ya a Eduardo Alonso en la línea telefónica y él nos va a proporcionar los detalles sobre este controvertido y penoso tema. ¿Qué tal, Eduardo? Sí, ¿qué tal, Veneranda? Buenas tardes. Compartirte que el 24 de octubre del presente año, pues Jessica, una joven de tan solo 23 años de edad, no regresó a su hogar. Obviamente esto encendió las alarmas de sus familiares, se dieron a la tarea pues de buscarla. Al no encontrarla, se acercaron a la fiscalía y la fiscalía pues generó junto con los familiares ficha o cédula de esquema de Odisea, esquema de localización. La Odisea es una ficha donde pues prácticamente se bajan todos los datos personales de la persona que se intenta localizar, y estas fichas se emite a hospitales, a todo lo que tiene que ver con centros de detenciones, municipal, la misma fiscalía, en sus diferentes subprocuradurías, pero desafortunadamente pues no apareció. Siguió la búsqueda, pues llegó el día 25, el 26, el 27, 28, 29 y hasta el día 1, y esto mediante ya una orden de cateo, toda vez que una orden de cateo hacia el domicilio de su presunta pareja sentimental, y toda vez que sus padres de la joven habrían advertido que pues tenía una pareja, y se dieron a la tarea de encontrar el domicilio, lo localizaron, se aportaron los elementos suficientes hacia la fiscalía, y la fiscalía pues solicitó una orden de cateo al juez. Es así como se incursionó en el domicilio de este sujeto, que está ubicado ahí en una colonia que se llama Paseo Santín, ubicada en la zona norte de la ciudad de Toluca, y el hallazgo fue pues verdaderamente desastroso, obviamente para la familia y para la sociedad del Estado de México y del país en general, yo creo, porque pues encontraron el cuerpo ya sin vida de la joven que estaba reportada como desaparecida o como no localizable. A partir de ahí no está la precisión, digamos, al menos no hay una comunicación oficial en donde se haya advertido que hay restos de otros cuerpos. Lo que sí que estaba la persona que estaba bajo esquema de Odisea, la joven de 23 años, estaba su cuerpo, y es a partir de ahí que esta tarde la fiscalía que encabeza Alejandro Gómez Sánchez pues emite una especie de esquema de búsqueda, a través del cual pues se ofrece 300,000 pesos a todo aquel ciudadano o ciudadana que aporte información veraz y oportuna y útil para localizar a este sujeto que ya lo mencionabas tú, Óscar García Guzmán, de 28 años de edad, y quien se presume es el presunto responsable del deceso de la joven de 23 años desaparecida el pasado 24 de octubre y localizada sin vida el pasado 1 de noviembre en esta colonia, en una habitación en una casa de esta colonia que ya mencionamos. Veneranda, comentarte que de forma textual
la recompensa que ofrece este día y que da a conocer a toda la sociedad mexiquense. La Fiscalía en uno de sus apartados dice: la recompensa será entregada hasta que se logre la efectiva localización de este sujeto. En pocas palabras, si se aporta elementos, digamos, reales, verdaderos y fidedignos que permitan dar con la localización de este sujeto, pues es así como aquel que haya hecho pues esta llamada al número 800-702-8770, lo repito, número telefónico 800-702-8770, y que dé datos fidedignos para localizar a Óscar García Guzmán, pues y que obviamente esos datos sean productivos, o sea que sí se les localice, pues se le entregará esta recompensa de 300,000 pesos. Obviamente este mecanismo es de manera anónima. Quien denuncia, pues no, jamás se sabe su nombre, jamás se saben sus datos personales. Lo que sí es que si denuncia, pues y aporta datos relevantes que permitan la localización, pues obtendrá la recompensa. Precisarte, y estás viendo la foto en pantalla ahí de Óscar García Guzmán, por el corte de cabello, es una deducción de tu servidor. Advierto que pudiera ser elemento de alguna corporación de seguridad, no sé si privada o no sé si pública, o incluso hasta miembro del ejército mexicano, digamos, porque es el corte de cabello que estilan y que se les exige, no que estilan, que se les exige cuando forman parte de alguna corporación de seguridad. Vamos a ver qué tan productiva es este mecanismo de recompensa. Se ofrecen 300,000, es una cifra, digamos, mediana, porque hay recompensas que rondan los $500,000 de pesos y otras de menor escala que rondan los 200,000 pesos. Esta está en términos medios, se ofrecen 300,000, Veneranda. Así es. Bueno, me quedaba la duda de si bajo este principio de presunción de inocencia, en estos casos valdría la pena que se descubrieran los ojos de la persona que se está buscando, sino cómo se va a localizar. Y bueno, en este caso, ¿qué garantías legales hay de que no se pueda arguir al rato y que se puso en riesgo a esta persona? Recuerda que prácticamente cuando la Fiscalía tiene elementos suficientes, yo me quiero imaginar que al 90% de que esta persona es la presunta responsable del homicidio de la joven de 23 años, pues no duda ni un momento en dar a conocer su media afiliación y su foto, como la estás viendo ahí en pantalla, su nombre completo, con sus apellidos, su edad, e incluso pues algún otro dato que pudiera ayudar a la localización. Yo pienso que ya tienen muy amarrado el caso, que ya hay prueba suficiente para imputarle el homicidio, que en este caso sería feminicidio, en el entendido que era la pareja sentimental, y es uno de los apartados que contempla el Código Penal mexiquense para catalogar el deceso de una mujer como feminicidio, cuando quien comete la agresión mortal pues forma parte de su círculo cercano, es compañero de trabajo, familiar, amigo o vecino, y en este caso pues se dice que era la pareja sentimental de grande. Entonces, por lo que nos narras, no hay certeza de que se hayan localizado, como trascendió en algunos medios de comunicación, que hayan encontrado 3 cuerpos. No, el mecanismo, la recompensa, y tengo el documento en mis manos, nada más advierte de que se presenta responsable del homicidio de una mujer de 23 años. Digamos, no se hace alusión a los otros dos. Más personas. Y no sé, otros datos relacionados con la media afiliación que quizás nos lleven a localizar más pronto o ubicar más pronto a este personaje. Estatura, se había hablado que medía algo así como 1.80. 1,70 m, es de complexión delgada, es de tez blanca, como lo estás viendo ahí en pantalla, blanco, cabello corto, un tipo corte, ya lo decía yo, de corte de algún elemento de corporación de seguridad, ojos medianos, boca mediana, delgada y alargada. Así la media afiliación de este sujeto, que subraya el nombre Óscar García Guzmán. Y fíjate que ahí ya quien tenga curiosidad y se meta al Face y se escribe el nombre de Óscar García Guzmán, pues aparecerán 2 perfiles, y uno de esos perfiles trae ahí una leyenda
no quisiera decirla porque es medio, es muy, ¿cómo decirlo? Como una especie de mensaje ahí muy duro, y quizás pues pudiera ser, no aparece fotografía ninguna, pero sí aparece ahí una especie de mensaje. Pero bueno, la recompensa es precisamente para que toda la sociedad mexiquense haga sinergias, y si tienen conocimiento de dónde está ese sujeto, pues lo puedan aportar, al margen, supongo yo, de que se lleven la recompensa o no se la lleven, pero sin lugar a dudas harán una buena labor si alguien lo vio en un transporte público, caminando en la calle, qué sé yo, en algún lugar, en alguna tienda, en algún establecimiento. Seguramente si lo ven y ven la fotografía, la cotejan y dicen, pues yo vi un sujeto con estas características, subrayo el teléfono, puede llamar al número telefónico 800, recordar que ya no hay 01, y hoy pues los números gratuitos que se marcan inician con 800, con los 10 dígitos, 800-702-8770, o al correo electrónico cerotolerancia@edomex.gov.mx. Y bueno, es bien sabido que en estos casos, obviamente, el presunto responsable no va a esperarse en la casa a que lo detengan, ¿no? Sino se da generalmente a la fuga. Hay también, independientemente de esta medida de recompensa, hay otra más que lleve a la colaboración con otras entidades para evitar o para localizarlo en caso de que haya determinado huir del Estado de México, por ejemplo. Sí, sin lugar a dudas, todos los mecanismos de recompensa son compartidos hacia todas las fiscalías del país, y obviamente esta fotografía que tú estás viendo en pantalla junto con los seguidores de comunicadores es difundida a través de otras fiscalías del país, y todo pues, con el afán de localizar a este sujeto, presentarlo ante el Ministerio Público y luego presentarlo ante un juez, y será el juez el que esté determinando si hay elementos suficientes para acreditarle la responsabilidad del homicidio, o bueno, del homicidio doloso de una mujer, y si se confirma pues, que era algún tipo de relación o algún tipo de relación sentimental, pues ya se configura la situación de feminicidio. Aunque también deje decirte que digamos, no es dato oficial, pero algunos reportes policíacos refieren que cuando se encuentra el cuerpo tenía pues daños, agresiones en contra del cuerpo, y entonces también es otro factor que configura el tema del feminicidio. Y recordarle entonces a la población en general que es un tema muy delicado como para jugar con él, como para hacer bromas, así que absténganse si no tienen información fidedigna, si no tienen información cierta y verídica, absténganse de llamar, porque a final de cuentas la recompensa será solamente para quien lleve realmente o otorgue información que realmente lleve a la captura de este personaje, y si no hay captura tampoco hay recompensa. Efectivamente. Pues estaremos muy pendientes también a las jovencitas que nos están viendo, pongan mucha atención. Yo sé que de repente tenemos muchas ganas de ser amadas, de ser queridas, pero es una invitación a que nos fijemos más en quién depositamos nuestra confianza y a quién le damos nuestro cariño, porque bueno, caras vemos y formación y pasado y no sé y mañas. Exactamente, no sabemos. Entonces, pues identifíquenlo también las jovencitas, no solamente por si se lo encuentran en el transporte público, sino por si se lo encuentran en su vida, ¿verdad? Tengan mucho ojo para identificar a este sujeto y no nos pongamos en riesgo, por favor. Muchas gracias, Eduardo, y pues seguramente este tema seguirá dando de qué hablar, ojalá pronto con noticias positivas, que bueno, después de la muerte lamentable de alguien, pues no hay ninguna noticia positiva que alcance a llenar ese vacío. Muchas gracias, Eduardo. Suerte, buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo Alonso, con este tema. Ya hay entonces una recompensa de hasta 300,000 pesos para quien lleve a localizar a este personaje que aparentemente habría quitado la vida a esta chica que fue localizada, o cuyo cuerpo fue localizado en Santín, en Villa Santín, o en este lugar de viviendas, en esta zona de viviendas de Toluca. Producción, ¿vamos a un corte?
Vamos a un corte. Le invito a que se quede con nosotros. Ya casi terminamos. Vamos con Un día una palabra, que es mi sección favorita. Vamos a aprender un poquito y a olvidarnos de tanto problema, ¿verdad? Problema diario, en este caso, de los problemas esgrimidos el martes 5 de noviembre. Vamos a una pausa. La 60ª legislatura del Estado de México develará en sesión solemne este 5 de noviembre la inscripción en letras de oro del nombre del ingeniero Eberto Castillo Martínez en el muro de honor del Salón de Sesiones José María Morelos y Pavón del recinto legislativo. Así se dejará constancia, a 22 años de su muerte, del reconocimiento y gratitud a Eberto Castillo, promotor inalcanzable de la democracia y luchador por un México más justo. La iniciativa fue presentada ante el Pleno Legislativo el pasado 4 de abril por el diputado Mario Gabriel Gutiérrez Cureño, en coordinación con los legisladores Azucena Cisneros Cos y Faustino de la Cruz Pérez, en nombre del Grupo Parlamentario de Morena. Eberto Castillo nació el 23 de agosto de 1928 en Ixhuatlán, Veracruz. Se graduó de ingeniero civil en la UNAM, de donde fue profesor por más de 20 años, al igual que el Instituto Politécnico Nacional, y desarrolló un sistema estructural de estrepiso tridimensional mixto de acero y concreto, al que llamó Tredilosa, material que revolucionó la ingeniería. La 1:54 p.m. Saludo con mucho gusto a Cecilia Portilla. Ella es directora de Cultura del Ayuntamiento de Toluca. ¿Qué tal, Ceci? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues Ceci, platícanos cómo les fue en la Feria del Alfeñique. ¿Sí hubo afluencia? ¿Superaron la meta esperada en esta materia? Bueno, quiero comentarte que estamos sorprendidos de la respuesta de la gente de Toluca y del Valle de Toluca. Hubo muchísimo más personas de lo que esperábamos. La asistencia a las actividades artístico-culturales estuvieron repletas en su gran mayoría, no solamente en el centro histórico, sino también en algunas de las delegaciones que estuvimos presencia. ¿A cuántas delegaciones llevaron las actividades? Llegamos a cerca de 20 delegaciones. ¿Y anteriormente se hacía esto de acercar la cultura a las delegaciones? No tengo idea de lo que se hacía anteriormente. Eso es nosotros, todo el equipo de cultura, entramos el 1 de febrero de este año, y me parece que no había esta continuidad o esta extensión del museo de las actividades artísticas de Alfeñique. Incluso tuvimos también presencia en Atlacomulco, en donde llevamos también actividades a su Feria del Alfeñique. Siempre nos queda la duda, ya las nuevas generaciones, muchas de ellas vienen más cargadas con culturas, por ejemplo, de estadounidenses, esto del Halloween, y nos queda la duda de si en esta ocasión se logró la meta de permear la identidad mexicana relacionada con el Día de Muertos, o muchos de los que van a la Feria del Alfeñique lo hacen con su traje de monstruo, en fin. Evidentemente, por la cercanía que tenemos con Estados Unidos, hay una influencia muy importante para el tema de Halloween. Los jóvenes, los niños les gusta mucho disfrazarse, pero también he notado que esta reivindicación de las fiestas del Día de Muertos, esta reivindicación del disfraz de Catrín, de Catrina, se ha incrementado, yo creo que desde hace 2 años aproximadamente, cuando Disney saca Coco. Esta parte de esta reivindicación de la feria ha generado también una nueva explosión en el gusto de la gente en retomar estas tradiciones y enorgullecernos de lo que tenemos, de nuestra identidad. De manera paralela, la ciudadanía de Toluca, como te comento, para mí fue una gran sorpresa, igual la de mi equipo de cultura, de la gente cómo reaccionaba y cómo participaba en todas las actividades, haciendo de la feria y del Festival del Alfeñique una gran sorpresa desde la Dirección de Cultura. Esto significa que independientemente de que existe esta cultura que no podemos negar, la de Halloween, también permea, no se ha descuidado la cultura tradicional mexicana. No, y de hecho se ha hecho un sincretismo muy extraño, ¿no? Los niños que salen al Halloween, salen muchos de Catrina, de charros, por ejemplo, yo vi muchos
charros disfrazados, recordando este tema, como te comento, de Coco, ¿no? De la película. Y bueno, evidentemente el prestigio de la Feria del Alfeñique ha permeado también a un impacto internacional. Tuvimos la visita de bastantes embajadores y de la delegación de Forward, que justamente seleccionaron estas fechas para poder vivir y pues disfrutar toda la parte de lo que es las actividades muy, muy típicas de Toluca, que son en esta fecha. Que sería plausible el hecho de que no fuese solamente una moda impuesta por una película, sino que al final de cuentas nos deje la posibilidad de que regresar a nuestras raíces se vaya arraigando. Bueno, definitivamente esto fue un pequeño empujoncito que se dio, pero yo creo que la ciudadanía llega de manera muy orgánica, de manera muy natural al centro histórico durante la Feria del Alfeñique. Recordemos que esta feria anteriormente duraba 5 días. Ahora la parte de la feria duró un mes, y esta parte del mes hizo que, bueno, pues la gente también ya viniera de manera muy orgánica al centro histórico. Hubo mucha presencia también de, por ejemplo, apoyo del Procentro Histórico, del patronato, apoyo de los estacionamientos para que cerraran más tarde, y eso facilitara también a la gente para que pudiera venir. Se hizo un esfuerzo muy grande en cuestiones de seguridad, de protección civil, los bomberos. Tú veías a la gente de protección civil y a los bomberos dentro del portal ayudando a la circulación de la gente para que hubiera un poquito más de movilidad. Evidentemente nuestro clima, las lluvias, pues de repente colapsaban, ¿no? La gente que estaba dentro del portal, pero esto es un reflejo de que la feria está generando públicos. Nosotros hicimos la parte de la iluminación de la catedral, la inauguración de la iluminación de la catedral y el globo aerostático en el último fin de semana, y yo veía gente a las 9:30 de la noche en el Plaza de los Mártires queriendo quedarse más tiempo, queriendo más actividades, ¿no? Cosa que para Toluca, la gente que somos de Toluca, la gente que hemos vivido en Toluca desde hace muchos años, pues teníamos la costumbre de que el centro se muere a las 8:30 de la noche, ¿no? Y aquí veías a las 10 de la noche gente caminando la ciudad, apropiándose de los espacios públicos, queriendo consumir cultura por todos lados. Sí, que esa sería la apuesta, ¿no? A veces atribuimos que es el clima de Toluca el que nos mete muy temprano a nuestras casas, pero en términos reales otras ciudades del mundo tienen un clima todavía más extremo y la vida nocturna continúa. Bueno, esto es la parte de la generación de públicos. ¿Qué es lo que se necesita? El público necesita saber que va a haber actividades para que se desplacen hacia el centro. Ya la gente de Toluca sabe que en el centro histórico va a haber actividades culturales. Entonces, sí o sí van a haber, entonces que vienen al centro histórico y, bueno, consumen estas actividades. Las actividades del Zócalo nos daba un poquito de miedo porque, bueno, alrededor del Zócalo es una plaza muerta, no hay comercios, no hay restaurantes, como en otros lados de México. Y aquí la gente llegaba y llenaba y abarrotaba la plaza cívica con tal de ver puntualmente lo que es la iluminación de la catedral. Incluso hubo días en que se efectuaron doble paso de iluminación porque la gente desde las 7 de la noche ya estaba ahí, ¿no? Sí, y vi muchas fotografías del globo aerostático. La verdad yo no estaba aquí cuando eso ocurrió, pero era impresionante y hermoso. Y es algo muy sencillo, es algo que no es caro y que a final de cuentas es una experiencia que la gente vive como algo nuevo. En muchísimas experiencias que incluso mucha gente de Toluca jamás había visto un globo aerostático tan de cerca. El hecho de que la gente pueda vivir esas experiencias nuevas le da esa apertura a estas nuevas actividades culturales y eso les hace tener una mayor vivencia del bienestar subjetivo. Uh-huh. El globo aerostático fue manufacturado aquí, ¿de dónde lo trajeron? No, el globo aerostático pertenece a una empresa que se contrató para que lo trajera.
viene con gente que sabe utilizarlo, manejarlo, porque bueno, al final de cuentas se maneja fuego, es un elemento muy grande, aunque sea hecho de lona, pues puede causar en cualquier momento, se puede desinflar, tiene que haber mucha precaución, si estaba lloviendo no podía subir. Son gente experta que puede manejar esto y que en todo momento la ciudadanía debe de estar de alguna manera protegida, ¿no? Uh-huh. Al final de cuentas, ¿cuántas actividades realizaron, Ceci? Yo creo que fueron más de 200 actividades, porque se fueron sumando, por ejemplo, los chinelos de cuando se presentó la banda Brígido Santa María. El domingo nos hablaron los chinelos de Valle de Toluca, podemos participar, los estuvimos integrando y de alguna manera yo creo que fueron alrededor de unas 200 actividades. Y digamos que la mayoría tuvo lleno total, ¿o cómo lo podemos tasar? La mayoría tuvo lleno total, incluso se desbordaba. Hubo lugares en que ya no cabía y había gente parada y había gente en los extremos, porque hoy en este festival estrenamos un nuevo foro de la Plaza González Arratia abajo, en lo que son alrededor del kiosco, y ese nos funcionó bastante bien. De hecho, nos estamos experimentando en cada festival, en cada proyecto que generamos, pues abrir estas nuevas lugares en donde la gente puede ir a consumir cultura. Recordemos que esto es parte del derecho que tienen todos los ciudadanos a la cultura, el tener estos espacios públicos en donde puedan caminar la ciudad y en donde puedan tener esta oportunidad de convivir o de tener este acercamiento con estas nuevas experiencias. La idea es no generar lo mismo de siempre, sino traer grupos novedosos, instrumentos que no se hayan oído, bandas o actividades teatrales en donde la gente pueda experimentar este acercamiento a la cultura y tener esta apertura de conocimiento también. Digamos que el reto es mantener con la misma vivacidad del centro de Toluca, independientemente de que haya feria del Alfeñique o no la haya. Así es, nosotros contamos con un programa que se llama Cultura en Movimiento, en la cual ya la gente ya sabe que todos los fines de semana puede tener ese acceso a estos proyectos, a estos programas, a estos artistas, incluso los mismos artistas locales tienen la oportunidad de presentarse en estos espacios públicos. Entonces, lo que tratamos de generar es que sean espacios que se presenten eventos de calidad, porque la ciudadanía, eso es lo que quiere, que haya eventos de calidad. Podemos llenar los espacios públicos con cualquier tipo de programa, pero yo considero que la sociedad toluqueña es una sociedad, además, nos critican porque somos muy fríos y no aplaudimos mucho, pero también nos gustan las cosas de calidad. Cuando se presentan cosas de calidad, la gente lo reconoce inmediatamente y se llena. Y además, como dijeran en el argot gubernamental, entre más espacios recupere la sociedad, más espacios le quita a la delincuencia, por ejemplo, ¿no? Evidentemente. Entre la medida que nosotros caminemos la ciudad más de noche, que vayamos un grupo grande de gente, que estemos acompañados de la seguridad pública, el delincuente, evidentemente va a haber los carteristas, etcétera, ¿no? Pero estoy casi convencida de que durante estos días la violencia en la ciudad de Toluca disminuyó, porque la gente estaba feliz. El bienestar subjetivo, el que mide el INEGI, es el bienestar subjetivo, la percepción del bienestar subjetivo es pues lo que nosotros conocemos como el índice de felicidad, ¿no? Uh-huh. En donde tú puedas ir a compartir con tu familia, con tus seres queridos un momento, y además de todo es sin costo. Ahorita pues, todo el mundo sabemos que estamos pasando una situación complicada de la economía y ya la gente no es tan fácil ir a pagar pues el cine para toda la familia, ¿no? Pero pues yo vi familias completas, gente que venían en grupos grandes a darse la vuelta en la feria, pasar a ver el globo aerostático, se quedaban, o sea, hacía como un tourcito, ¿no? Uh-huh. Se quedaban a ver un concierto en la González Arratia y de ahí salían corriendo a la catedral y de ahí se quedaban otro rato viendo el globo aerostático y llegabas a tu casa a lo mejor a las 10 de la noche, pero ya saliste, disfrutaste de la familia, pasaste una convivencia familiar linda
y bueno, eso siempre va a radicar en una mejor convivencia desde la familia. Uh-huh. ¿Cuál es el siguiente festival, el siguiente programa cultural que tienen en puerta? Estamos trabajando en algo para Navidad. Ya en su debido momento el presidente se dará a conocer pues el proyecto. Estamos trabajando ya también en Festiva. Evidentemente el siguiente fin de semana ya está listo. El próximo viernes continuamos con la iluminación de la catedral, pero con un nuevo audio, en donde aquí la parte pues interesante es que la catedral, como personaje principal de la ciudad y narrado en primera persona, nos irá platicando la historia de Toluca. Suena interesante. Entonces, el siguiente festival, digamos, será navideño. Ya los detalles nos los proporcionarán posteriormente. Así es. Te agradezco mucho, Ceci, que nos hablaras de los resultados de esta importante tradición, porque quizás en esa medida también reforcemos la identidad mexicana y en este caso mexiquense y toluqueña. Gracias, Ceci. Veneranda, muchísimas gracias y bueno, una invitación a la población para que no decaiga el ánimo, que sigamos consumiendo cultura, que nos apropiemos de los espacios públicos y a final de cuentas que vayamos a tener una convivencia cercana con nuestra familia, porque eso es lo que nos va a salvar. Sí, sin duda es algo de lo que restaura el tejido social, ¿no? Exactamente. Muchas gracias, Ceci. Excelente tarde. Excelente tarde, Veneranda. Gracias. Gracias, hasta luego. Cecilia Portilla Lurs, ella es directora de Cultura del Ayuntamiento de Toluca. A ver, tenemos aquí un comentario de Raúl Vides relacionado con el tema. Él nos dice: el culto a la muerte, el culto a la vida, el culto a la transición, el único país que festeja y que no sufre. Bueno, eso es en teoría, ¿no? Porque también he escuchado algunos personajes de otros países, algunas personas, algunos visitantes de otros países, que cuando se muere alguien también lo sufrimos de manera increíble, que hacemos mucho fandango. Ellos lo toman como algo mucho más natural, el hecho de que alguien fallezca, no deja de doler, claro, pero en México realmente sufrimos cuando alguien parte. Y después, obviamente, otra cosa que llama la atención es cómo somos capaces de retomar esta imagen, esta idea de la muerte de manera festiva, como lo hacemos en estas fechas, los meses de octubre y principios de noviembre. Producción me indica que continúa, ya acabamos, vamos con un día, una palabra. Hacemos una breve pausa y ya casi terminamos, ¿eh? Estamos en la recta final, así que no se desespere. En el marco del 55 aniversario del Mercado Municipal José María Morelos y Pavón, el alcalde de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, dijo que encontrar un espacio que forma parte del paisaje urbano de la capital, un lugar querido y recordado por diversas generaciones, debe ser motivo de orgullo. El alcalde dijo que falta mucho por hacer, sin embargo el gobierno municipal trabaja en mejorar las condiciones de seguridad, servicios públicos y obra, para que la población recupere la paz y la tranquilidad. Por su parte, el director general de Desarrollo Económico de Toluca, Luis Felipe García Chávez, recordó que el mercado se ubica en una edificación que sobresale por su arquitectura, tiene una superficie superior a los 4,000 metros cuadrados y más de 220 comerciantes. A nombre de los locatarios, la presidenta de la mesa directiva del mercado, María Guadalupe Escobar Gómez, relató que este zoco se ha catalogado como el mejor debido a las buenas condiciones de limpieza y organización, así como la buena calidad de los productos que ofrecen a sus clientes. Como estudiantes, tu muerte no fue malo. El pueblo, a través de la página de los años, se ha mantenido sumiso. Muy buena tarde, amigos de Cumbre Informativa. Nos encontramos en la capital mexicana. Justamente en la avenida Morelos, esta avenida principal,
Cárdenas del Río, esta escuela ubicada en Tenería, Tenancingo, pues se manifiestan aquí en la capital mexiquense debido a que señalan que están siendo reprimidos en el Estado de México y diferentes partes del país. Sin embargo, esta manifestación se debe principalmente a que se solidarizan con sus compañeros normalistas de Chiapas, donde acusan que están siendo reprimidos, que incluso quieren cerrar la escuela en dicho estado, que han realizado órdenes de aprehensión en contra de los mismos estudiantes de Tenería como forma de intimidación para que ellos detengan sus marchas, sus protestas. 2:13 p.m. Gracias por continuar con nosotros. Veíamos unas imágenes de esta marcha de los estudiantes de la Escuela Normal de Tenería en el centro de Toluca. Tomamos las imágenes de Cumbre Informativa, a quien agradecemos el favor de su consentimiento. Son estas imágenes de Cumbre Informativa. Le decía que si no tiene nada que ir a hacer al centro, pues de preferencia no vaya, no se moleste, no pierda su tiempo, y permitimos también que la sociedad se manifieste, porque pues no hay otra manera de hacer ver nuestra molestia, nuestro enojo como sociedad, si no es a veces manifestándonos. Ya sabemos que las marchas son engorrosas, que nos hacen perder tiempo, que nos retrasan, que coartan o cortan de tajo algunas actividades que ya teníamos previstas, que nos quitan tiempo. Entonces vamos a evitarlo. Si podemos no ir al centro, si no tiene nada que ir a hacer al centro, pues evítelo, y porque en estos momentos se realiza una marcha por parte de los estudiantes de la Normal Rural de Tenería. Dentro de lo que alcancé a identificar, ellos acusan que están siendo reprimidos por las autoridades. Veamos en qué termina, si hay o no alguna solución. Esperamos que no se ponga denso, que también la sociedad entienda que si no nos manifestamos de esta manera, ¿de qué otra hacemos notar nuestra inconformidad con algunas de las acciones de gobierno? No tenemos hasta ahora pues otro instrumento más a la mano que no sea la manifestación. Vamos a un día una palabra. El día de hoy producción nos ha preparado la palabra eufemismo. La palabra eufemismo, o esta expresión más suave o decorosa con que se sustituye otra considerada tabú, de mal gusto, grosera o demasiado franca. Eufemismo es una palabra o expresión más suave o decorosa con que se sustituye otra considerada tabú, de mal gusto, grosera o demasiado franca. Es decir, si no quiere usted ser tan tajante al decir una palabra, puede referir que se trata de un eufemismo, suavizarla. El eufemismo se crea para intentar suavizar palabras o expresiones indiscretas y con cargas semánticas que remiten a realidades que no son o no quieren ser aceptadas por la mayoría de la población. No sé cómo, ¿qué será? Para referirnos a los matrimonios gay, tal vez, a los matrimonios entre personas del mismo sexo, que todavía provoca algunos malestares entre algunos sectores de la sociedad. Bueno, pues podemos realizar un eufemismo, una comparación con otro tipo de circunstancias o de situaciones más suaves. Por ejemplo, en lugar de decir que una persona ha muerto, se utilizan expresiones como descansa en paz o llegó al término de su vida. A una persona vieja se nombra con entrada en años, alguien mayor de edad o que ya no es joven, es decir, no tan tajante el asunto. Pues espero que no se inconformen algunas personas que nos escuchan, pero según el texto preparado por producción, trasero es un eufemismo de culo, ¿no? Por ejemplo. La palabra eufemismo proviene del latín euphemismusla o de la palabra griega eufemo, que significa favorable, bueno, habla afortunada, y que se deriva a su vez de las raíces griegas eu, que también significa bueno o bien, más feme, habla. O sea, es una manera de hablar bonito, ¿no? No sé si han visto estos memes ahora que están tan de moda, ¿no? Que la internet es necesariamente un referente. Hay muchos memes relacionados, por ejemplo, con escritores, ¿no? Que de repente dicen una frase cruda o ruda, pero Sor Juana, no podemos decirlo de esa manera. Y entonces ya le entra con el poema de Sor Juana, ¿no? De Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo.
Eso es un eufemismo, una manera de decir elegantemente, suavemente, cosas más bruscas. El eufemismo en retórica o el eufemismo se utiliza en la literatura como figura retórica. Por ejemplo, un poco de lo que decíamos. Luis de Góngora se refirió a la menstruación con el eufemismo calendas purpúreas. En ocasiones, los escritores recurren al eufemismo en un sentido metafórico y también por razones estilísticas. El eufemismo como una herramienta de manipulación también se puede utilizar como una herramienta de manipulación. En diversos ámbitos como la política o el periodismo, en ocasiones se utiliza el eufemismo como medio de manipulación. El eufemismo es una de las formas en que el lenguaje se puede utilizar para distorsionar la realidad. Por ejemplo, ajuste de plantilla. O cuando hay despidos, ¿no? Ajuste de cuentas, cuando hay ejecuciones, ¿no? Por ejemplo. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, con motivo de la relatoría en el caso Culiacán, esto es un ejemplo, claro, dijo: no vamos a exponer la vida de los civiles con el eufemismo de daños colaterales. Queremos paz. Este es un claro ejemplo de eufemismo que en sexenios pasados se utilizó para evitar difundir en medios los muertos a consecuencia de la guerra contra el narco. Lo contrario a eufemismo es disfemismo. Esta no me la sabía, el disfemismo. Disfemismo es un término opuesto a eufemismo. Se trata de una palabra o expresión ofensiva o malsonante que sustituye a un término más neutral. En ocasiones se utiliza de un modo humorístico o despectivo. Por ejemplo, matasanos cuando usted se refiere a médico. Pero a veces tampoco es necesario utilizar los disfemismos, ¿no? Prefiero los eufemismos. Creo que es una manera también de obligarnos a pensar en sinónimos, a pensar en palabras más bonitas, más elegantes para decir lo mismo. Es decir, usted puede decir una muy buena grosería, ofender a alguien de manera elegante a través de los eufemismos. Claro, si es su intención, si no es su intención, no le da motivos, pues como para que también, ¿no? El día de hoy aprendimos entonces que un eufemismo es una palabra que suaviza a otra mucho más ruda. Y disfemismo es todo lo contrario, es una palabra muy ruda que se utiliza para referirse a una palabra un poco más elegante o más normal, más natural. Insisto, no. Desde mi punto de vista no hay necesidad de utilizar los disfemismos, pero creo que no nos haría mal utilizar los eufemismos. Además, alguien que sabe hablar con eufemismos, pues seguramente también dará motivo para pensar que es una persona culta. Vamos a despedirnos con un video sobre unos policías de Chalco que son captados en estado de ebriedad sobre sus patrullas de trabajo con el uniforme puesto. Pero antes de despedirnos, por supuesto, agradezco el favor de su atención y también felicidades a Alejandra Montserrat, gracias por su apoyo. También agradezco a Alejandra Montserrat que nos haya apoyado en la producción, a Rafa Hernández en los controles técnicos, a Omar Delgado que estuvo por aquí de visita, ya se fue, ahí lo tenemos, también en la asistencia de producción, al ingeniero Margarito Mejía, presto siempre ya llegó con el pastel, Omar. No, ¿verdad? El ingeniero Margarito Mejía, que siempre nos ayuda con los controles técnicos. Ay, se me estaba pasando comentarle este caso de entre Chihuahua y Sonora, ¿no? El ocurrido ayer por la noche, el caso del asesinato de la familia Levarón, en donde pues 3 mujeres y varios niños fueron acribillados y que es lamentable y me acuerdo porque tenemos aquí una pantalla con las noticias puestas dentro de cabina y mucho del espacio dedicado ha sido justamente este terrible caso de Levarón, que me parece cada día se va apropiando más, no solamente del norte del país, sino que se vuelve cada día más una posibilidad debido al crecimiento exponencial de la delincuencia, se vuelve cada vez más una posibilidad en el país y en el Estado de México también. Entonces, agradezco mucho el favor de su atención.
Gracias también para quienes se han tomado un espacio para con su servidora. El día de hoy estamos trabajando, pero también de onomásticos, así que intentaremos celebrarlo en medida en que se pueda. Gracias por escucharnos, gracias por su apoyo, por estar pendientes y gracias también por los parabienes para con su servidora. Nos vamos entonces con este video de policías de Chalco que son captados en estado de ebriedad sobre sus patrullas de trabajo y con el uniforme puesto. Recuerde que en este espacio tenemos por costumbre no dejar de llamar a las cosas por su nombre, lo que va en contrasentido a lo que le decía de mi gusto por los eufemismos, pero no dejemos de llamar a las cosas por su nombre. Hola, buenas tardes. Miren, este es Chalco, aquí por Casco de San Juan, por la esquina de Odapas, 2 policías que están a cargo de cuidarnos y de la delincuencia y todo. Están súper pedísimos y con la patrulla toda abierta y ellos adentro súper ebrios. Miren, les vamos a mostrar. Están súper ebrios. O sea, Chalco, presidente de Chalco, ¿qué es lo que está pasando, no? Esta fue una producción de Comunicadores MX, de Análisis, con Luis Pantoja Ríos.